Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si actualmente partes la pastilla de finasteride, o si te estás planteando partir la pastilla, pero no sabes muy bien si hacerlo o no, o cómo, tienes que ver este vídeo, porque te voy a explicar de forma muy clara qué cosas debes evitar al partir la pastilla y cómo partir la pastilla de la forma más óptima posible para poder preservar toda la eficacia y la potencia del compuesto activo de finasteride. Por tanto, si quieres saber la respuesta a este tema y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. El motivo por el que mucha gente se plantea partir la pastilla de finasteride de 5 miligramos es evidente. Es un tema de costes. Si bien la caja de finasteride de 1 miligramo de 30 pastillas nos puede costar aproximadamente 30 euros, lo que sale a 1 euro por pastilla, la caja de finasteride de 5 miligramos de 30 pastillas nos puede salir por en torno a 10 euros, lo que equivale a 0,33 euros por pastilla. Y si partimos cada pastilla en 4 trozos, cada trozo nos costará 0,0833 euros, lo que sería menos de 10 céntimos por trozo, lo que significa un ahorro de costes muy importante. Seguramente muchos de vosotros estáis pensando que si la dosis recomendada de finasteride es la de 1 miligramo al día todos los días, deberíamos de partir la pastilla de 5 miligramos en 5 trozos, ¿verdad? Porque de esta forma tendríamos 5 trozos de 1 miligramo cada uno. No obstante, la pastilla de finasteride es muy pequeña y cortarla en 5 trozos idénticos es muy complejo. Además, cada vez que cortamos la pastilla nos queda ese polvillo blanco en la mesa que contiene parte del compuesto activo, por lo que es prácticamente imposible cortar la pastilla en 5 trozos idénticos de 1 miligramo cada uno. Además, sabemos que la dosis de 1,25 miligramos de finasteride es igual de efectiva y segura que la dosis de 1 miligramo, por lo que no habría ningún tipo de ventaja en cortar la pastilla en 5 trozos en vez de 4 trozos. Otra ventaja de partir la pastilla de finasteride en 4 trozos es que no tenemos que preocuparnos de que los 4 trozos sean exactamente idénticos. Finasteride se acumula en el cuero cabelludo con el paso del tiempo, y lo importante es ser constante en el consumo de finasteride, y no que cada vez que consumamos finasteride consumamos exactamente 1 miligramo del compuesto activo. Otra cosa que debes tener muy en cuenta es que cada vez que vayas a partir la pastilla de finasteride, cortes como mucho 1 o 2 pastillas a la vez. De esta forma evitaremos un mayor deterioro y una mayor pérdida de potencia y de eficacia del compuesto activo de la pastilla. Seguramente tu médico, algún amigo o algún familiar te haya recomendado que utilices un partidor de pastillas para partir la pastilla de finasteride o de cualquier otro medicamento. No obstante, desde aquí te recomiendo que utilices un cáter o un cúter profesional, como el que te dejaré en la descripción del vídeo. Este tipo de utensilios son mucho más prácticos y es mucho más sencillo hacer cortes exactos y precisos que con el partidor de pastillas. Como digo, te dejaré un link en la descripción del vídeo para poder comprar este cáter en Amazon. Al cortar la pastilla de finasteride, no solamente estamos perdiendo parte de la pastilla en ese polvillo blanco que queda en la mesa al cortar la pastilla, sino que además estamos haciendo que el compuesto activo se exponga al oxígeno del ambiente. Y si no preservamos los trozos de forma correcta, este podría perder su potencia y su eficacia. Lo ideal sería preservar los trozos de finasteride en un recipiente hermético y sellado de aluminio. No obstante, si no tienes un recipiente con estas características, podrías simplemente utilizar un pastillero de plástico, envolver los trozos de finasteride en papel de aluminio y meterlos dentro del recipiente de plástico. Además, tienes que tener en cuenta que debes conservar este recipiente en una zona seca a temperatura ambiente, que no esté ni muy fría ni muy caliente. Y antes de que alguno de vosotros lo pregunte en los comentarios, sí, finasterida y finasteride son exactamente lo mismo. Además, el único sitio recomendable para comprar finasteride tanto de 1 miligramo como de 5 miligramos es en tu farmacia de confianza. Sí, es cierto que en algunas farmacias te pedirán receta si quieres comprar finasteride de 5 miligramos. Simplemente busca, pregunta hasta que encuentres la farmacia en la que te vendan finasteride de 5 miligramos sin receta. Y ahora vamos con las cosas que debes evitar al partir la pastilla de finasteride. Primero, no utilices ni tijeras ni cuchillos de cocina para partir la pastilla, puesto que esto puede provocar cortes muy desiguales, lo que puede afectar sobremanera a la dosis correcta. En su lugar, utiliza un cáter profesional, que hará que te resulte mucho más sencillo realizar cortes exactos y precisos, y además perderás mucha menos cantidad del compuesto activo. Segundo, no cortes muchas pastillas al mismo tiempo,
puesto que el aire puede degradar la eficacia y la potencia del compuesto activo de finasteride. Para conservar la eficacia y la potencia del compuesto activo, corta las pastillas de finasteride solamente cuando lo necesites. Recuerda que no debes almacenar las pastillas en un lugar húmedo y que este lugar no esté ni muy frío ni muy caliente. Evidentemente, si tienes alguna limitación física, como artritis, que te impida cortar las pastillas con precisión, pide ayuda a tu médico, a algún amigo o algún familiar que te ayude a cortar las pastillas. Si al cortar la pastilla de finasteride en 2 trozos te quedase una mitad mucho más grande que la otra, lo que puedes hacer simplemente es cortar la mitad más grande en 3 trozos lo más idénticos posible, como si de una tarta se tratase. Si quieres saber cuál es la eficacia de las diferentes dosis de finasteride, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios de finasteride en la lucha contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.